Bien, vamos a revisar el ejercicio número 66 de la página 55 del libro de física de segundo bachillerato. El ejercicio dice: una grúa eleva una carga a una velocidad constante de 10 metros por segundo a la menos 1. Cuando la carga está a 5.0 metros sobre el suelo, se rompe el cable y ésta queda libre. Halla, literal A, la altura hasta que sigue subiendo la carga, literal B, el tiempo que tarda en llegar al suelo desde que se rompe el cable. Entonces vamos a obtener los datos del ejercicio y dice: una grúa eleva una carga a una velocidad constante de 10 metros por segundo a la menos 1. Cuando la carga está a 5 metros sobre el suelo, se rompe el cable y ésta queda libre. Entonces este texto lo interpretaríamos con un gráfico. Tenemos el suelo y tenemos los 5 metros de altura. Resulta que entonces la grúa eleva una carga 5 metros de altura y cuando llega a este valor, a esta altura, el cable se rompe. Y dice: calcula la altura hasta la que sigue subiendo la carga. Entonces, inicialmente la carga tiene esta dirección. Al momento de alcanzar los 5 metros de altura, se rompe el cable. En ese instante que se rompe, aquí debemos analizar el siguiente fenómeno. La carga ya lleva una velocidad constante o está subiendo a 10 metros por segundo a la menos 1. En el instante en el que se rompe el cable, la carga que queda suelta asume esta velocidad y sigue subiendo, porque la carga de hecho tenía ya un valor de velocidad preestablecido. Entonces, el fenómeno de caída libre o movimiento vertical rige a partir del instante en el que la carga se rompe. Entonces, a los 5 metros de altura, la carga adquiere una velocidad inicial en el eje de las Y de 10 metros por segundo a la menos 1. La misma velocidad que llevaba antes de que se produciera la rotura del cable. Es decir que la carga, una vez suelta, continúa su trayectoria hacia arriba hasta que llega un instante en el que se detiene, en el que la velocidad final, en este caso, es 0, porque ya no puede subir más la carga, y a partir de ese instante inicia el descenso. Entonces, ese sería el fenómeno completo que atribuye a este ejercicio. Si lo revisamos nuevamente, sería de la siguiente manera. La carga parte desde el suelo, se encuentra atada a la grúa a través de un cable, sigue subiendo. Cuando llega a los 5 metros de altura, se rompe el cable. Y desde ese instante, la carga asume inicialmente una velocidad inicial de 10 metros por segundo y continúa la subida. Lógicamente, el cable, al romperse, resulta que la carga llega hasta un cierto punto, hasta su límite, se reduce completamente la velocidad, se hace 0, y a continuación de eso se da ya el descenso. Entonces aquí vamos a distinguir dos etapas. La primera, que sería la subida. Entonces, en la primera etapa, que se llama la subida, ¿qué datos tenemos? La etapa de subida se va a contabilizar desde el instante en el que se rompe el cable de la carga. En ese instante, la carga asume la velocidad que llevaba antes de que el cable se rompa, es decir que en este caso, en este punto, la velocidad inicial de la carga es de 10 metros por segundo a la menos 1.
continúa la carga libre, pero resulta que cuando pasa esto, la carga llega a un instante en el que ya no puede subir más, alcanza su altura máxima y en este caso adquiere una velocidad final de 0. Ahora, en la etapa de subida también debemos tomar en cuenta que aquí tenemos una altura y, una altura adicional que sube la carga aparte de los 5 metros. Entonces aquí tenemos una altura y que desconocemos todavía y la cual corresponde al literal A, el cual lo debemos encontrar. Y lógicamente en la parte número 1 tenemos un tiempo de subida, el cual también no lo tenemos. Y además tenemos el dato de la gravedad, que en este caso es 9.8 metros por segundos a la menos 2. Ahora bien, como el objeto, la carga, se encuentra en la primera etapa subiendo todavía, debemos asumir nosotros la gravedad con un valor negativo. Entonces, de las fórmulas de movimiento vertical, podría seleccionar la que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial de la carga más la gravedad por, en este caso, el tiempo de subida. Ahora, como la velocidad final es 0, puesto que llega a un instante en el que ya no puede subir más y se detiene, nos quedaría 0 es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo de subida. Como queremos calcular el tiempo de subida, vamos a pasar todo este término del lado derecho al lado izquierdo. Como este término inicialmente está con el signo más, pasa al otro lado con el signo menos, quedándonos gravedad por el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en y. Y de aquí despejamos el tiempo de subida, el cual dice que es igual a la velocidad inicial en y sobre menos la gravedad. Entonces el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en y, que en este caso es 10 metros por segundos a la menos 1, sobre la gravedad, que es menos, y resulta que la gravedad en este caso tiene su signo propio, que es menos 9.8 metros por segundos a la menos 2. Entonces aquí debemos entender bien la fórmula. Este primer signo es debido a la fórmula y este signo que se encuentra internamente es propio de la gravedad. Entonces aquí tenemos que aquí debería ser 10 metros por segundos a la menos 1 y menos por menos, que me da más 9.8 metros por segundos a la menos 2. Serían 10 dividido para 9.8 me da a 1.02. Entonces resulta que luego de que se rompe el cable, continuó subiendo la carga durante un tiempo de 1.02 segundos. Ahora vamos a calcular el literal A, que dice la altura hasta la que sigue subiendo la carga. Es decir, debemos calcular el valor de y para saber qué tanto más subió la carga. Entonces vamos a utilizar la fórmula que dice y o altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo de subida más un medio por la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado, porque todavía estamos en la etapa número 1. Entonces altura igual, y la velocidad en y en este caso eran 10 metros por segundos a la menos 1 por el tiempo de subida, que nos salió 1.02 segundos más un medio por la gravedad, que recordemos que en la etapa de subida es menos 9.8 metros por segundos a la menos 2 y por el tiempo, que es 1.02 segundos pero al cuadrado. 10 por 1.02 más 1 dividido para 2 por menos 9.8 y por 1.02 al cuadrado, dándonos un valor de 5.1.
Entonces resulta que subió 5.1 metros más a partir de la ruptura del cable. Y este sería nuestro literal A. Y copiamos la respuesta. Ahora vamos a calcular el literal B, el cual nos dice calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo desde que se rompe el cable. Entonces este tiempo lo vamos a seccionar. Una vez que se rompió el cable, la carga sigue subiendo. Por lo tanto, nosotros debemos considerar en esta etapa un tiempo de subida, el cual de hecho ya lo hemos calculado y que tiene el valor de 1.02 segundos. Ahora vamos a calcular el tiempo de bajada, pero el tiempo de bajada se va a tomar en cuenta desde el instante en el que alcanza la altura máxima hasta que llega al suelo. Es decir, toda la trayectoria la vuelve a recorrer hasta que retorna al suelo. En este caso tenemos que en la etapa de bajada tendremos una velocidad inicial en y de 0, porque este mismo instante se le toma en cuenta para la etapa de subida como velocidad final, pero para la etapa de bajada como punto de inicio o velocidad inicial. Entonces, en la etapa número 2 de bajada, resulta que la carga inicia el descenso, pero a partir de un valor de velocidad 0, a partir que se detiene. Entonces, este valor de 0 nos sirve para la etapa de subida, para considerarlo como velocidad final, y también para la etapa de bajada, para considerarlo como velocidad inicial. Por lo tanto, en la etapa de bajada tenemos una velocidad inicial en y de 0. También consideraremos una altura total, que en este caso viene a ser la suma de los 5 metros más la altura que subió una vez que se rompió el cable que movilizaba la carga. Entonces debemos calcular también un valor de la altura total. También tenemos el dato de la gravedad, que en este caso viene a ser 9.8 metros por segundos a la menos 2, cuyo valor es positivo, tomando en cuenta que ya estamos en la etapa de bajada. Luego de esto vamos a calcular la altura total. Como ya se había mencionado anteriormente, sería igual a los 5 metros más la altura que subió una vez que se rompió el cable. Sería más el valor de y, el cual ya lo encontramos anteriormente. Entonces la altura total sería igual a 5 metros más 5.1 metros, y total es igual a 10.1 metros. Con este dato nosotros podemos aplicar la fórmula que dice que la altura es igual a la velocidad inicial en el eje de las y por el tiempo, como estamos en la etapa de bajada sería tiempo de bajada, más un medio por la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. Y en este caso, como estamos asumiendo la altura total, ¿sí?, aquí determinaremos que es la altura total desde el instante en el que inicia el descenso hasta que topa la carga al suelo. Entonces, si tomamos en cuenta todo este trayecto, tendremos al inicio una velocidad inicial en y de 0. Por lo tanto, todo este término se eliminaría, quedándonos que la altura total es igual a un medio por la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. Vamos a despejar el tiempo de bajada, por lo tanto vamos a hacer un intercambio. Entonces quedándonos que un medio por la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado es igual a la altura total. 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir, quedándonos que el tiempo de bajada al cuadrado es igual a 2 por la altura total sobre la gravedad. Reemplazamos aquí mismo 2 por la altura total, que nos da 10.1 metros que sacamos anteriormente, sobre la gravedad, que es de 9.8 metros por segundos a la menos 2. 2 por 10.1 y dividido para 9.8. 2.06. Entonces nos queda 2.06.
Aquí sacamos la raíz, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, para obtener finalmente el tiempo de bajada, que en este caso es igual a la raíz de 2.06. Entonces el tiempo de bajada es de raíz de 2.06, 1.43. Recordemos que el tiempo nos da en segundos. Y hemos obtenido el valor del tiempo de bajada, el cual lo vamos a copiar al lado izquierdo. Ahora, para calcular el tiempo total, nos quedaría simplemente sumar el tiempo que se demoró en subir una vez que se rompió el cable, que sería el tiempo de subida, más el tiempo que se demoró en caer, en descender, en bajar, que sería el tiempo de bajada. Entonces el tiempo de subida es igual a 1.02 segundos más el tiempo de bajada, que es 1.43 segundos. Entonces el tiempo total del literal B es 2.45 segundos. Y ese sería todo el ejercicio.